Línea del tiempo, factores, bases y fundamentos de la política exterior de México. A continuación se explican todos los eventos importantes que influyeron en la política exterior de México, explicados de forma cronológica de 1800 al 2006. Comenzamos en 1821, cuando México logra su independencia. En ese momento la situación internacional era poco favorable. También en 1821, la Comisión de Relaciones Exteriores se creó para elaborar el programa de política internacional. En 1825, Inglaterra dio un reconocimiento a México por su independencia, que se ratificaría hasta 1827. En 1830, Francia reconoce a México y hay tratado. Reconoce su independencia y está dispuesto a negociar un tratado en 1831. En 1836, se recibe un reconocimiento oficial por el Papa, lo cual dio paso a recibir un reconocimiento por España. En 1836 fue la independencia de Texas, cuando se declaró como una república independiente. En 1845, Texas fue admitida en Estados Unidos. Esto porque Texas aceptó la oferta de Estados Unidos y fue admitida en la Unión. En 1878, reconocimiento de Díaz. Estados Unidos le da reconocimiento a México, lo cual mejoró la capacidad de negociación internacional y se fortaleció el poder político de Díaz. En 1884, frontera invariable. Permite el cruce de la frontera de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. En 1884, Gran Bretaña y México reiniciaron relaciones. El comercio bilateral creció. Inglaterra invirtió en sectores clave de la economía mexicana. En 1888, México y Japón tienen relaciones diplomáticas. Continuamos con el año 1900, cuando en 1906 México y Estados Unidos unieron sus políticas exteriores. Las coordinaron por razones de seguridad. En 1913 hubo un golpe de Estado por Victoriano Huerta. En 1917 se promulgó la Constitución, que afectaba los intereses extranjeros, reducía la influencia externa en la economía nacional. En 1931, México fue aceptado a formar parte de la Sociedad de Naciones, donde tuvo la oportunidad de divulgar su posición respecto a la práctica internacional. En 1936 se creó la Ley de Expropiaciones y en 1938 expropiación de las empresas petroleras, ambas por Lázaro Cárdenas. En 1970 hubo un acuerdo de límites donde se marcaban los límites territoriales y marítimos entre México y Estados Unidos. En 1975 hubo un acuerdo marco de cooperación donde la Comunidad Económica Europea y México lo acordaron con el objetivo de una expansión comercial bilateral. En 1976 se declaró la zona económica, donde había una zona exclusiva de 200 millas náuticas. En el 77 Pemex y Estados Unidos firmaron un acuerdo. En el 87 la Constitución añadió el artículo 89, el cual era esencial para la política exterior de México porque contenía los principios de esta. En 1989 México y Estados Unidos firmaron un acuerdo de inversión y comercio. En el 94 se creó el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que entró en vigor en ese año, pero fue en el año 90 cuando lo negociaron, en el 92 cuando quedó listo. En 1994 hubo una crisis económica mexicana que dio como resultado que la capacidad de negociación fuera limitada, había un déficit en la balanza comercial, devaluación del peso y miles de mexicanos perdieron su trabajo. En el 97 México y la Unión Europea. Ahora continuamos con el año 2000, con el sexenio de Vicente Fox. En el año 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que dio inicio a una nueva era en las relaciones de Europa y México.
También en el 2000 se creó el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El comercio entre estas aumentó. También en el 2000 se planteó la idea del Tratado de Libre Comercio América del Norte Plus, que consideraba a la Unión Europea como un paradigma para América del Norte e incluía temas como energéticos, de seguridad, administración, fronteriza y migración. Esto se quedó solamente como una idea, nunca se llegó a plantear. En 2001 fueron los atentados terroristas en Estados Unidos, donde modificó el contexto internacional y la relación de Estados Unidos con México. Era imposible un tratado. En 2002 fue la cumbre de la Unión Europea América del Norte, donde el mandatario promovió las inversiones para el país. En 2003 hubo una asociación estratégica bilateral y comercio binacional permanente para potenciar los temas de la agenda bilateral entre México y China. También la eliminación de tantas tarifas arancelarias, los productos mexicanos pudieron ingresar a la Unión Europea libremente. En 2004 hubo una crisis diplomática con Cuba. También la cooperación científica y tecnológica. La Comisión Europea aprobó este proyecto para agilizar el proyecto de comercio bilateral. Hubo un acuerdo de asociación económica entre México y Japón que rompió las barreras arancelarias y aumentó la cooperación bilateral para aprovechar la tecnología japonesa. También en 2004 y 2005 hubo una crisis con Cuba, Argentina y Venezuela. Cabe mencionar los presidentes que influyeron en este transcurso, que fueron Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portilla, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y por último Vicente Fox, que estuvo del año 2000 al 2006. Este trabajo fue presentado por la alumna María Guadalupe Rodríguez Hernández, del programa Administración de Negocios Internacionales de 402, de la experiencia educativa Derecho Internacional impartida por el Dr. Roberto Monroy.